Entonces Hola, el un tiempo es gusto. tuyo, Gerardo. Que Gracias, Dios te Carlis. bendiga. Y el tiempo es tuyo. Ah, ok. Gracias, Carlis. Yo también quise ir para allá. No, por el momento no se puede. Pero bueno. Eh, Ahora sí que una disculpa nuevamente cada vez que me toca la lección. Siempre tengo la cámara apagada porque ahorita es súper temprano aquí, entonces está haciendo frío y puede que llueva, entonces estoy aquí en mi cama. Pero bueno, vamos a dar el inicio con la lección, que está algo interesante. Me recordó un poco a lo que vimos la semana antepasada, si no mal recuerdo, que era Isaías 56 e Isaías 58. El título de esta mañana o de este día se llama Imán Divino. Si alguien me puede leer Isaías 66 del 1 al 19, o al menos dos personas que lean 9 versículos y otro que lea 10 versículos. ¿Ok? Estos dos voluntarios. Yo leo los primeros. Dice, ¿Ok? el Señor dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, por eso existen, dice el Señor. Yo estimo al humilde y contrito de espíritu que se estremece ante mi palabra. El que sacrifica a un buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica una oveja como si degollara un perro. El que presenta una ofrenda de cereal como si ofreciera sangre de cerdo. El que inciensa como si bendijera a un ídolo. Así como eligieron sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Así elegiré yo sus desgracias y traeré sobre ellos los que, los que temieron, porque cuando llamé nadie respondió, cuando hablé no escucharon, antes hicieron lo malo delante de mis ojos y eligieron lo que me desagrada. Oíd la palabra del Señor, vosotros que estremecéis ante su palabra, vosotros hermanos los que os aborrecen y engañan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese al Señor para que veamos vuestra alegría, pero ellos serán confundidos. Voz de alboroto en la ciudad, voz del templo, voz, voz del Señor que da el pago de sus enemigos. Antes de estar en parto dio a luz, antes de tener dolores engendró un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Nacerá una nación en un momento? Pues cuando Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago nacer, no daré a luz, así dice el Señor. ¿Qué hago? Yo qué hago engendrar, ¿seré detenido? Pregunta tu Dios. Ahí no sé si alguien quiere seguir la lectura. Gracias. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis, meis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y veis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre mortificados.
los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempos vendrán para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a Tasafut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vinieron, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Gracias, Carles. Gracias, Ari. Bueno, básicamente aquí encontramos dos situaciones o dos temas a sacar. Primero que nada, pues se reitera la promesa de que Dios restaurará y salvará a aquellos que le temen, ¿no? Y segundo, pues Dios le dará a cada uno según su obra. Es una forma, por así decirlo. Eh, Aquí hay bueno, más adelante lo vamos a checar, eh, pero ahí nos recuerda un poco a Isaías 40, que Dios iba a restaurar a toda la gente que es humilde a su palabra o que teme a su palabra. Como en el sermón de las bienaventuranzas, pues Dios bendecirá a aquellos que buscan consuelo, a aquellos que buscan salvación, ¿no? Lamentablemente, pues está el otro contraste, ¿no? Que Dios tarde o temprano va a desechar o va a ir en contra de aquellos rebeldes, por así decirlo, ¿no? Porque es parte de la justicia de Dios. Eh, y que, bueno, esto me recordó un poquito a lo que viene siendo Isaías 58, que lo vimos hace 2 semanas, si no mal recuerdo, en la parte del versículo 66:3, que dice, el que sacrifique buey es como si matara a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollara a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijera a un ídolo, pues porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Entonces recuerda prácticamente al fariseísmo que había en aquel entonces, ¿no? O aquella falsedad, o aquella, por decir, falsa abnegación que tenía el pueblo en ese entonces. Bueno, al menos en el capítulo 58, que si lo trasladamos a lo que viene siendo la época de Jesús, pues también eran los fariseos, ¿no? Que ellos se vanagloriaban de sus actos, pero pues prácticamente eran, como les dice Jesús, ¿no? Sepulcros blanqueados, que eran hipócritas, que él buscaba lo que eran misericordias y no sacrificios. Entonces, aquí también hay algo muy interesante que dice el versículo, pero un tatito, lo marqué, pero ya no. Aquí está. Oís palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Aquí me recuerda un poco a tembláis, o bueno, yo las primeras veces que leí el capítulo decía, ¿qué significaba tembláis? ¿No? Bueno, ya traducido, o más bien un poquito más buscando la palabra de Dios, pues Ticón y Proverbios 1:7, que nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Básicamente, aquellos que tiemblan a su palabra no es por miedo, no tiene nada que ver. Quizá lo veamos nosotros desde un inicio, temblar, así como que miedo, pero no, es una señal de respeto y respeto a Dios, respeto a sus leyes y principalmente no ser orgulloso, sino al contrario, ser completamente humilde, porque pues básicamente es lo que nos pide, bueno, nos pide Dios, ¿no? Que dejemos de ser soberbios, dejemos de ser altivos
y nos cambiemos ese corazón para poder ser más compasivos, más temerosos de Dios, ¿no? Y bueno, hasta aquí alguien que quiera comentar, para que yo no hable tanto. Yo ¿Qué le ha quiero parecido esta comentar lección? Sí, que es fuerte, ¿no? Porque ahí las personas sacrificaban cosas y ellos creían que estaba bien lo que estaban sacrificando para Dios. Creían que lo que estaban haciendo le gustaba a Dios. Y eso nos pasa a veces a nosotros, ¿no? Que creemos que tenemos buenas acciones para con Dios y que creemos que las cosas que estamos haciendo están bien y no están bien y no le agradan a Dios. Porque una cosa es hacer lo malo y vivir haciendo lo malo y ya sabemos que esa persona está perdida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros creemos que estamos haciendo algo bien para Dios, pero en realidad no está tan bien como nosotros pensamos, ¿no? Creo que está bueno el llevar las historias bíblicas a un contexto actual para que nos pueda servir. Entonces creo que es importante eso, que realmente lo que hagamos para Dios realmente sea lo que a Él le agrada y no a lo que nosotros creemos que le puede llegar a agradar porque a nosotros nos conviene más o nos gusta más. gracias, Ari. ¿Alguien más que tenga algo que decir, comentar? Sí, Fabi. Sí, vos sabés que justo cuando dijiste hipocresía y todo de que se habla, digamos, de los fariseos, vos sabés que, bueno, a mí me toca estar en la junta y vos sabés que a mí, no sé, me provoca, o sea, me produce algo cuando la gente dice una cosa y hace otra. Y cuando están mirando, a lo mejor cuando van a elegir un nombre, y la gente se traslada 4 años atrás porque hace 4 años hizo tal cosa, porque pasó esto, porque pasó el otro, y resulta que ellos, a lo mejor las personas que ponen ese comentario, eh, actúan de la misma manera o actúan peor todavía, porque a mí me llama la atención de que no se den cuenta, por ahí dicen, decía que sin querer por ahí hacen cosas de que decía Ari, están haciendo las mismas cosas. Y por darte un ejemplo, sí, porque esta persona no viene mucho a la iglesia o por ahí si tiene algún problema no viene a la iglesia. Y resulta que, les digo, con conocimiento de causa y con certeza, cuando se hace alguna actividad en la iglesia, solamente van, por ejemplo, a mí me toca predicar el miércoles, y solamente voy el miércoles, o voy 2 días, pero en los 10 días de oración, que yo fui todos los días y me tocó predicar un solo día, la mayoría de la gente iba solamente en el momento que le tocaba hablar, y éramos 2 o 3. Y esa misma gente después juzga a otras personas porque hacen lo mismo. Entonces, fíjense a lo que llega, digamos, la hipocresía del ser humano, encima de querer juzgar, y no fijarse lo que quiere Dios. En este caso habían pocas, o cuando se estaban haciendo las elecciones, la nueva directora de Aventureros pidió colaboración, y en mi caso me pasó también de pedirle a varios para que participen con nosotros, y te dicen que no. Y esa misma persona que te dicen que no, lleva a los hijos a otro lado, a otro club, te dicen que no pueden participar y encima están juzgando la actitud de otro. Entonces, nos llama la atención de la hipocresía y que yo sinceramente no sé si se dan cuenta o no, pero la gente está tan cegada en lo suyo que no ve un poquito más allá de lo que Dios quiere decir. Y por eso está bueno siempre buscar la orientación de Dios y escuchar y ver que lo que estemos haciendo realmente está acorde a lo que dice Dios, porque si no estaríamos actuando, estaríamos sacrificando ídolos, estaríamos haciendo las cosas que ellos hacían, y fíjense que creían que Dios no los veía, porque bueno, yo leí la lección esta mañana, y a veces hacemos cosas que creemos que Dios no ve y resulta que Dios está viendo todo y conoce nuestro corazón. Así que hay que tener, digamos, ese detalle de que Dios conoce todo y ve todo y está al pendiente de todo. Gracias, Fabi. Ahí ¿Alguien más Gerardo Tito que...? levantó Sí. la mano. Ok. Tito, tu tiempo. Gracias, Gerardo. Solamente para recordarles la posición que tuvieron los judíos en esa época, ¿no?
A veces los judíos tenían dos, ay, ¿cómo? No sé ni cómo se dice en español. De una parte, los judíos conocían el santuario, las doctrinas del santuario, sí, conocían las doctrinas del sábado, sí, las profecías, sí, conocían todo. Doctrinalmente eran unos campeones, ¿no? Hacían ayunos, oraban, gritaban, daban el diezmo, daban dinero, pero en ningún momento aceptaron a Cristo. En todo caso, la gran mayoría. Lo que nos enseña es que nosotros también podemos leer la escuela sabática, ir a la iglesia, pagar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ir a junta de iglesia, ser líder, ¿eh? Podemos ser líderes de jóvenes, líderes de la iglesia, pero eso no significa que estemos en acuerdo con la voluntad de Dios. ¿No? Eso no nos libera de que seamos sepulcros también blanqueados, ¿no? Que demos una buena imagen al exterior, pero por dentro estemos llenos de cosillas que no le agradan a Dios. Y la otra cosita que quería compartir es que los judíos en una época se dejaron contaminar, ya estamos hablando desde un aspecto macrosocial, ¿no? Se dejaron contaminar por las ciudades, por la manera de adorar y la manera de pensar de las ciudades que estaban alrededor. Y que pensaban que era una salvación por obras, ¿no? Mientras más sacrificaba, mientras más sangre derramaba, Dios me iba a aceptar más. Cuando Dios, como tú lo has dicho, pide un corazón contrito y un corazón humillado. Solamente eso. Ok, perfecto, Tito, a lo que íbamos. Me recuerda mucho lo que dijiste. Eh, y lo puedo complementar también, o más bien se puede complementar, que a veces estamos perdidos dentro de la iglesia. O sea, podemos ser lo más ritualistas que se pueda, podemos ser líderes, pero ¿de qué nos sirve eso si no tenemos convicción, si no tenemos a Dios en nuestro corazón? Si no lo hacemos por amor, lo hacemos más por compromiso, como decía Fabi, ¿no? Eh, pero ahí está el detalle. Bueno, todavía tenemos tiempo de reflexionar, de cambiar, si hemos cometido algún error, pero pues esta lección, bueno, ya es la última, pero esta lección creo que nos vino como anillo al dedo para estos tiempos, ¿no? De manera personal, pues no, a veces siento que Dios mandó esta pandemia como para zarandear un poco a la iglesia, ¿no? Para decirle, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué puedes hacer para poder cambiar, ¿no? Eh, ahora sí que muchos, yo creo que no solamente aquí, sino también en todas sus iglesias, muchos se han desaparecido. Muchos hermanos han desaparecido y a veces no se tiene contacto con ellos. O no te quieren responder porque simplemente estaban ahí por haber qué hacían, y no es juzgarlos, sino también es ver ahora sí que la situación real, ¿no? O sea, ahora sí que esta pandemia yo la siento como una forma de zarandear, porque te das cuenta quiénes son los que están y quiénes son lamentablemente los que se fueron, ya sea por falta de fe, por falta de compromiso, etcétera, ¿no? Pero ahora sí que ese es el tema del zarandeo, ¿no? También purificar un poco la iglesia. Digo, los que quedamos, pues ahí tenemos nuestras batallas, claro, porque no somos perfectos, pero creo que ponemos a Dios en primer lugar, o tratamos de poner a Dios en primer lugar, evitando ser como los fariseos o los judíos de antaño, ¿no? Que es lo primeramente que debemos nosotros cuidar. Y bueno, más tarde la lección nos dice eh, bueno, leamos Isaías 66, 18 y 19, que nos dice lo siguiente: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria. Pondré entre ellos una señal y os enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones, a Tarsis, a Put, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Jabal, a las costas lejanas que no han oído ni han visto mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Nos dice aquí el comentario que después de la destrucción de los enemigos,
Dios revela su gloria para que se convierta en un imán para atraer a la gente a Jerusalén. En enlace o establece una señal entre ellos que no se especifica en el capítulo, pero aparentemente se refiere a una señal mencionada por última vez en Isaías. Dios da gloria, Dios da alegría y paz a su pueblo y restaura su tierra. Cuando revela su gloria al restaurar a su pueblo después de la discusión, esta es una señal de su favor restaurada y nos la compara con el arco iris que tuvo como señal después del diluvio. Es decir, bueno, ya lo siento aquí un poquito más, como por así decirlo, cuando ya pase todo por así decirlo, todo lo que es la destrucción del pecado y la restauración de la tierra, como es en esta lección, que nos dice el nacimiento el nuevo nacimiento del planeta Tierra. Entonces, de alguna manera, pues Dios en su gloria y en su misericordia, pues juntará finalmente a todos los redimidos de todas las naciones para que ahora sí que en gratitud por haber sido salvados del pecado y conservados, por así decirlo, pues adoren a Dios por fin en un mundo o en un universo más bien sin pecado. Entonces, ahí la señal sería como que la paz y la paz que solamente Dios puede dar al corazón, obviamente si nosotros lo permitimos, claro está. Y bueno, ahí nuevamente la lección nos reitera qué significa temblar ante su palabra. Y nos dice, ¿por qué quiere que temblemos frente a su palabra? Si tú no tiemblas, ¿qué podría significar esto sobre la condición de tu corazón? Y lo habías mencionado, ¿no? No es temblar de temor. Bueno, sí, temor también, pero temor por respeto. O sea, si tú temes a Dios, como lo hacía José, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto y voy a ofender a mi Dios? O cómo voy a hacer algo si sé que esto está mal y pues no puedo ir en contra de la palabra de Dios, por ejemplo, como dijo Lutero, ¿no? En su momento. Entonces, ahora sí que nosotros si tenemos o tratamos de tener un corazón contrito, un corazón que sea acorde a los pensamientos y a la palabra de Dios, pues vamos a poder tener ese corazón de carne, ¿no? Bueno, poco a poco. Eh, Algunos quizá tengamos el corazón un poquito de piedra o o tengamos mitad y mitad, no sé, ahora sí que depende de cada uno de nosotros, pero mientras más conocemos a Dios, más nos bañamos, por así del conocimiento, más tomamos de esa agua de vida, pues vamos a ir enterneciendo ese corazón. Que nuestros pecados sean eh, carmesí, pues por Dios van a poder hacer como la nieve, ¿no? Blanca, blanca. Y así va a ser poder ser nuestra vida, ¿no? Y todo gracias a que a- a- al, al temor o a la reverencia que nosotros tenemos hacia Dios. Si nosotros no tenemos ese temor, no temor porque, y sobre todo también que no caigamos en esa situación de lo hago porque le temo a Dios y no quiero que me pasen cosas malas. Pues estamos ahí dando un mal enfoque y estamos cayendo quizá en lo mismo que caían o que caen o que caen muchos cristianos. Entonces, lo hagamos porque queremos a Dios y queremos verlo, simplemente por eso. Eh, queremos verlo algún día y ahora sí que nosotros podamos ser de ese grupo de personas que Dios junte o que nos sea traído como un imán, ¿no? Que finalmente después de toda este, esta situación, este conflicto, pues podamos verlo prontamente, ¿no? Y bueno, básicamente esa es la lección de este día. Si lo pudiera resumir, es no ser, primero que nada, temer a Dios por amor, no por lo que yo
no por una consecuencia o por un regalo, por así decirlo. Y dos, que no seamos o tratemos de ser, o más bien, no tratemos, no comer, perdón, se me fue el orden de las palabras. Eh, Tengamos cuidado, perdón, a no ser como los, lo que describe en el versículo 3, que no seamos, mm, es que se me fue la palabra, pero lo tomo así como que pantallistas, es decir, que de una cosa aquí y del otro lado, doble Hipócrita. cara. Exactamente, exactamente. Y pues lamentablemente, pues por naturaleza, pues tenemos esa condición, ¿no? Pero tratar de evitarla. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Pues como dice, creo que es Marcelo, si no mal recuerdo, que guardemos los mandamientos por amor y y por consiguiente lo vamos a amar, porque por amor le obedecemos. Entonces, básicamente dejemos que el amor de Dios inunde nuestros corazones. Y bueno, no sé si alguien tiene más algo que comentar respecto a la elección. Yo quisiera, La Marcelito, continúa. buenos días. Bueno, la verdad es que sí, yo igual estoy en plan, a veces me cuesta mucho, pero en plan de poder ser constante en eso de la oración y que el Señor trabaje en mi vida. Este, hoy hay un versículo que a mí me marcó mucho, creo que está en Filipenses, no me acuerdo muy bien, que Pablo dice, o sea, cuando uno se acerca a la cruz, ¿no? Uno se humilla, Dios hace todo el trabajo de sacarnos, ¿cierto? Este peso que uno lleva. Y, y cuando Pablo dice en la constancia, o sea, cuando hablamos de ser constante, Pablo dice, eh, nosotros debemos, ¿cómo dice? Debemos morir como un cordero cada día, morir como un cordero cada día. Y es más, coloca lo del santuario del Antiguo Testamento, no solamente lo aplica en Jesús, sino que también lo aplica ahora en nosotros. Es interesante, pero es morir constantemente como un cordero. Y de hecho, para eso estamos acá en la vida, para morir. Es interesante la contradicción, pero en la vida nosotros estamos aquí para vivir y la muerte es para que produzca un fruto que es la vida eterna. Entonces, y el otro versículo que se encuentra en Hebreos, a finales del libro de Hebreos, dice que sobre la santidad, ¿no? Dice, hay que ser santo, dice, porque sin santidad nadie verá a Jehová, nadie verá a Jehová. Y es interesante que yo me pregunté si es que uno tiene que a veces predicar la santidad o no, o eso es algo que mejor lo dejamos así. Pero en realidad los 14 libros de Pablo hablan de la santidad. Y él predica sobre eso. No solamente de que vayamos a Jesús y descansemos en Él, sino que también dice arrepentidos, morir al yo, qué sé yo, etc. Y esas son cosas que yo recién estoy descubriendo. Imagínense, recién estoy descubriendo. Entonces me llama muchísimo la atención porque es algo que yo no estaba haciendo. Pero como ya tengo esta información, anhelo y oro obviamente para que Dios trabaje en mi vida en ese sentido. Eso más que nada me quería decir, Gerardo. Gracias, Marcelo. Gracias, gracias. Y sí, básicamente es diariamente, tratar de morir al yo. Entonces, si nosotros crucificamos al yo, pues ahora sí que podremos salir victoriosos ante cualquier batalla, ante cualquier situación que se nos presente en la vida. Entonces, bueno, básicamente este fue el repaso de esta lección y bueno, esperemos que siempre el amor de Dios inunde nuestras vidas para con Dios y también para con nuestros prójimos. Entonces, bueno, esto sería todo por mi parte.
Amén, amén. ¿Nos puedes dirigir en oración? O pues, claro que sí. Ok, oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este bello repaso, por este grupo de personas que estamos aquí, tomando un tiempo para poder estudiar y reconfortarnos un poco en tu palabra. Te damos las gracias porque hasta ahora nos has bendecido grandemente, primero con la vida y segundo con el deseo de poder buscarte aún todavía. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en cada aspecto de nuestra vida y hoy que vamos a continuar con nuestras actividades, eh, te tengamos siempre presente. Sobre todo también, Señor, que tú nos cuides en este tiempo de crisis, que tengamos siempre la seguridad de que siempre estarás con nosotros, pasen cosas buenas, pasen cosas malas. Nos despedimos de este sitio, por así decirlo, pero nunca de tu presencia. Cuídanos y guárdanos como a la niña de tus ojos. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Cortamos.